Yo soy la coordinadora del área de aquí de psicología. Yo soy el primer filtro. Yo normalmente recibo las llamadas, hago la contención vía telefónica, evaluamos los casos. Si vemos que el caso no es tan complicado, no hay una amenaza de muerte, no hay como algo más extremo, entonces sí pudieran ser candidatas. En caso de que ya sea esta parte extrema, entonces sí las canalizamos a alguna institución que pudiera brindarle algo más específico, como un albergue o un refugio. Si llaman, es un poquito más complicado. Yo en una llamada me puedo tardar entre, si es rápido, si la persona ya sabe qué es lo que quiere, cuál es la violencia, es muchísimo más fácil. Pero si la persona no tiene ni idea o no llega a distinguir esta parte de que es violencia, me llego a tardar alrededor de media hora o una hora en una llamada. Pero si viene, es muchísimo más fácil poder trabajar con ellas, porque puedes ver cómo se sienta, cuál es la forma de comportarse, cómo es el discurso, puedes incidir hasta en la misma forma de cómo pone la cara. De ahí ya sabes si es una violencia que de verdad sí va a llegar a un extremo, o si de plano pudiera ser una situación un poquito más controlada, por así decirlo. Si una usuaria te llama y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi marido pues me pega. Ah, bueno, ok. Si ya te estás refiriendo a eso, empiezas a incidir. La misma usuaria te va a dar la pauta para entrar o te va a decir, te va a soltar otro tema, ¿no? Si te suelta otro tema es que entonces por ahí no vas a poder entrar. Tienes que hacer ciertas preguntas que te empiecen a abrir el paso para saber, uno, la intensidad, ¿no? Dos, la duración. Y cuántas veces, o sea, en cuanto a la duración estamos hablando de si tenemos la semana de lunes a domingo, ¿cuántas veces te pega? Oye, vamos a ir evaluando la situación. Tú me dices que de 8 días, 7, te pega 4. Ah, bueno, oye, descríbeme cómo es un día que te pegue, para ver si hay como una similitud. Y a partir de eso vamos determinando. Ah, bueno, pues es que tu pareja sufre de alcoholismo, ¿no? Y es más fácil que cuando pasa esto y tú dices como cierta palabra o tocas cierto tema, la violencia aparece. Entonces tienes que ir como filito, ir tocando. Porque si bien las chicas te dicen, bueno, es que yo ya lo quiero dejar, ya estás del otro lado. Entonces ya puedes decir, ok, ya sé la intensidad, ya sé la duración, desde la llamada presencial evaluamos los recursos que ella tiene para romper esta parte del círculo de violencia, ¿no? Y para que no vuelvan a entrar y puedan pues totalmente salir de ahí y poder seguir su vida sin la necesidad de esta persona, ¿no? Entonces, depende mucho la cuestión como sea. Si vemos que la persona tiene recursos pero todavía no quiere o no puede tomar la decisión de dejarlo, es de, oye, mira, te invitamos, vente al grupo de reflexión, tenemos otras usuarias que vienen y lo que hacemos es que se van reflejando. Entonces pueden ir a empezar a ver que esta otra persona a lo mejor no vive la misma situación que ella, su intensidad fue mayor o fue menor, pero que ella sí está saliendo. Entonces si ella puede salir, también ella puede estar ahí. ¿No? Parte de reforzar redes de apoyo, que finalmente en una parte de violencia, digo, las personas que hemos vivido violencia, pues van cortando, van mermando toda esta parte hasta que te quedas aislada. Entonces el grupo de reflexión tiene esas dos funciones, que conozcas otras personas, que veas que ellas pueden salir, que tú vas a salir y que puedas generar algún tipo de amistad, ¿no? O de reconocimiento. La parte laboral, lo que son los jefes también, los hijos también, o de los nietos, o de los hermanos. Entonces, sí te sorprende bastante, ¿no? Que todo el mundo nos encasillamos de, ah, sí, el marido es el malo. O ellas mismas son las violentadoras. Entonces, ahí es más complicado porque ellas, como digámoslo en un lenguaje coloquial, ellas serían como cuchillito de palo, por así decirlo, y violentan tanto hasta que le pegan. Entonces, cuando es la violentadora, pues sí tenemos que hacerle entender que pues sí puede haber como un tipo de violencia por parte de que los dos se enganchen, pero que en realidad la que está generando esta parte pues también es ella en un mayor grado que la persona, que es su pareja, ¿no? Vamos a hablar de moral. Bueno, es complicado porque, por ejemplo, a través de experiencias tú vas forjando como tu criterio, pero venimos de una escuela donde hasta la misma religión permea mucho, ¿no? Digo, si nos vamos como por ejemplo a la Biblia, te dicen que crean al hombre y de la costilla sale la mujer. Entonces no te está diciendo que es una creación a la par, sino que es por debajo de la cabeza, ¿no? Que es como toda la parte racional. Entonces, si analizas como toda esta parte que finalmente, si alguien llega y te mienta a la madre, pues te va a doler, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no te haces una mentada de tu papá?
Finalmente es como ese giro de cómo es un matriarcado hasta cierto punto. Todo el mundo alaba a la Virgen de ¿no? Guadalupe, y finalmente te mienten tu madre y te duele, te cala. Pero si lo haces para la parte masculina, no tiene como un caso, ¿no? Entonces aquí estamos todos como subyugados ante esta parte de cultura. Si te van a pedir, o antes, velo, si alguien llegaba y te decía, oye, es que voy a ir a pedir tu mano, pasabas del yugo de la casa paterna al yugo de la casa del marido. Entonces, es complicado. La parte de cultura viene muy, muy permeada en esa cuestión de la mujer tiene que seguir al hombre. El hombre tiene derecho como a, no sé, entre más mujeres tenga, pues entonces es más hombre, ¿no? Pero si entonces una mujer tiene 2 relaciones, ¿no? La de 4 letras la tachan. Pero es muy diferente que tú la traigas, porque entonces muchas veces no lo distinguimos como ayuda. Hay veces que aquí llegan mamás pidiendo ayuda para sus hijas o para alguna sobrina, y que en el momento de decirle, oye, es que si te estás dando cuenta que estás viviendo violencia, a veces puede ser platicado, pero cuando ya la otra persona no entiende porque no tenemos esa panorámica, ¿sabes? Estamos como caballitos así, no ves y no vas a querer verlo. Pero ellas te lo van a empezar a decir, y ya no va a ser plática, después ya va a ser como en un tono para pelear, o como en un tono de date cuenta, o sea, te van a matar en una de esas, no sabemos qué va a pasar contigo mañana. ¿Afecta mucho la educación? Sí, tenemos chicas que nos han llamado de Oaxaca, que tú dices, ok, o sea, sí son casos que dices, bueno, así están educados allá, y Oaxaca curiosamente es un lugar que no tiene tantas asociaciones. Contamos con una red de apoyo y lo que tenemos en Oaxaca es el centro de justicia de allá, que está en la capital, entonces poblados que están muy, muy al perímetro, es muy difícil que se trasladen, ¿no? Uno es la cultura, sí, me queda claro. Es que son muchos factores. La edad a veces sí es determinante, pues sí, ¿no? No sabes si desde pequeña empezaste a recibir violencia y como que lo hiciste tan normal que ahora si una persona llega y te pega, pues lo ves como de, es el trato que yo he recibido desde hace mucho tiempo. Yo creo que si estuviéramos un poco más abiertos o los talleres pudieran ser de más acceso, yo creo que esa parte de sensibilización pudiéramos hacerla muchísimo más grande. La información llegaría a muchísimas más personas y ya sería como una bola de nieve, ¿no? O sea, entre más apertura haya, yo creo que sería muchísimo mejor. Todas las usuarias que al menos hemos tenido han sido de, pero es que ¿qué va a decir mi mamá? Es que ¿qué va a decir esto? ¿Qué va a decir la mamá de mi marido si lo dejo? ¿O qué voy a decir cuando yo diga que él me pega? ¿No? Se lo devolvemos como, no vas a ser ni la primera ni la última. Mira, nosotros nos pueden encontrar por Facebook, creo que Twitter, y pues viniendo aquí directamente o a los teléfonos, ¿no? Siempre estamos en constante contestando, haciendo, mandando, desarrollando. Siempre estamos movidas. Otros lugares puede ser Adivac, cuando normalmente nosotros tenemos un caso de violencia, pero ya hay un abuso sexual, ahí nosotros no podemos como inferir. ¿Por qué? Porque si bien es violencia, sí, nosotros tomamos esa parte porque a nosotros nos entrenan con perspectiva de género, pero en cuanto a abuso sexual uno tampoco le puede jugar. Entonces tampoco no nos casamos con el ego de, ay, vienes aquí a casa de Gaviota y nosotros te vamos a curar hasta de la diarrea. Tenemos un vínculo con Gendes, que es la única, bueno, al menos lo que yo sé, desconozco lo demás, pero hasta donde yo sé es una de las instituciones que está aquí en Ciudad de México, que creo que nada más son 2, ellos y otros, desconozco el nombre, que trabajan con los hombres agresores. Entonces, nosotros nos quedamos con la chica y al agresor lo mandamos para allá. Ellos tienen otro modelo de hombres para trabajar con hombres que son agresivos, que traen violencia física, verbal, hasta sexual. Hombres que me llaman a mí de, oye, tengo esta situación. Ah, mira, ¿sabes qué? Descarga, o sea, lo que hacemos es que descarguen, les bajamos la ansiedad, hacemos el cierre para que tampoco se nos vayan emocionalmente abiertos, contactamos a gente, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar a esta persona, va a ir tal día, tal hora.
va referido de nosotros, en una carta de canalización, lo mandamos y en cuanto llega ya nos dicen, oye, ¿sabes qué? Si vino, se va a quedar con nosotros, le damos seguimiento a los 15 días para ver si sigue yendo y así nos seguimos, ¿no? Pero la parte de hombres también está. Centro de Justicia, también luego se llega a trabajar con ellos, los módulos de violencia que están en Estado de México, también también trabajamos con ellos, no hay una vinculación como tal, pero siempre llamamos para asesorías, ¿no? Ya ves que Estado de México ahorita está muy fuerte en la cuestión de feminicidios, entonces cuando nos llaman de allá sí es hacerlo todo así, que si le pegaron y la niña presenció, que si le cortaron el cuello y el hijo presenció, entonces ok, espérame y por la otra línea estamos contactando al módulo, y en el módulo te brindan, a veces se me hace algo bastante bueno, llaman a MP para levantar el acta, tienen la parte de interrupción del embarazo en caso de que haya alguna violación, asesoría legal y jurídica, psicológica, trabajo social y cuentan con Mi nombre es Raquel, tengo 32 años y pues actualmente me encuentro aquí en Casa Gaviota, ya como voluntaria, pero de un inicio fui pues paciente de la asociación. En el trabajo buscando como opciones de voluntariados, sin siquiera pensar en la violencia, encontré a Casa Gaviota y vi el objetivo, qué es lo que brindaba, qué tipo de atención brindaba a las mujeres que estaban viviendo violencia. En ese momento yo todavía no podía darle nombre a lo que yo sentía, yo me sentía mal. Todo cambió en mi vida, no podía yo tener como un arreglo personal, me sentía muy insegura, mi autoestima quedó en ceros y yo me sentía mal, pero no identificaba que lo que estaba viviendo era violencia. De hecho, yo llegué a Casa Gaviota por ese sentimiento de que algo estaba mal en mí, sin poderle dar nombre todavía. Llegando encuentro pues esa atención personalizada con confianza, que fue directamente de Lolita, y ella fue la que me empieza a llevar en todo este proceso. Fue un proceso de acompañamiento en donde yo pude reconocer que lo que vivía era violencia, que sí había violencia física y a eso sí le podía dar nombre, aunque no lo quería aceptar, pero sí había otro tipo de violencia que ni siquiera sabía que se llamaba así, como la violencia emocional, patrimonial, económica, sexual inclusive. Y al pensar el que yo tenía como esta responsabilidad hacia mi pareja de complacer o de quererlo tener como bien y de que la relación no fallara, pensando en que era mi responsabilidad, pues yo asumía cosas que no me tocaban y no sabía que estaba siendo violentada. Entonces aquí en Casa Gaviota aprendo a darle nombre, aprendo a reconocerla. El hecho de que tú sepas o de que tú conozcas estos conceptos te permite darte cuenta, ya sea que estés participando siendo víctima o al caso contrario, puedes ser agresor sin darte cuenta. Pero sí es muy importante el conocer. Tú no puedes decir estoy siendo violentada si ni siquiera sé qué es la violencia. Y como lo comenté, hay incluso violencias que son muy pequeñitas. Y son pequeñas no porque tengan menos peso hacia las consecuencias hacia tu persona, sino que son sutiles, son que incluso la sociedad lo ve como algo normal. Y nosotros nos damos cuenta, hombres, mujeres, quien esté siendo violentado, porque dentro de ti te sientes mal, o sea, empiezas como dije, minar tu autoestima, algo en ti se mueve y no te sientes bien. Entonces esa es la forma en que muchas personas empiezan a buscar ayuda, insisto, sin saber que lo que están viviendo es violencia. Darme cuenta de lo que vivía era violencia y al tener la responsabilidad de que esto no se siga reproduciendo con mi hija, porque era un patrón que muy seguramente si yo no lo cortaba, ella lo iba a continuar. Aquí en Casa Gaviota me dan la oportunidad de empezar a trabajar con ellos en cuanto a talleres de violencia, a talleres de violencia de género, microviolencia en el ámbito laboral, porque yo soy médico laboral. Y pues mi proceso no se cierra, un proceso de violencia es seguir trabajando, es seguirte reafirmando a ti, porque una persona que fue violentada
lo primero que baja y lo primero que se pierde es tu autoestima. Y ese es un trabajo diario. Eso es, si tú dejas de trabajar más bien este reconocimiento de lo que viviste, lo que estás viviendo y lo que incluso en la sociedad existe, muy seguramente lo vas a volver a perder.